Mabel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, vamos a hablar del caso de Dayana Fernández. Recordemos un poco este caso de una joven que se defendió y terminó condenada. Yo creo que es parte del... Seguimos un poco lo que ustedes estaban conversando antes, porque quiero hacer una digresión. Vamos a hablar un poco del rol de la justicia en nuestro país y de algunos funcionarios sobre este caso, pero me parece que tiene interés decir que en realidad estamos con un problema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A cuenta de lo que veníamos hablando de Zaffaroni y sus posibilidades de acceder a esta Corte. Y no es solamente la propuesta de Argentina, sino que también hay otras propuestas, porque ya son varios años que se venía objetando, algunos de los países venían objetando a la Corte, a los que eran los jueces, y me parece que ahora, en este recambio, se han conseguido cambiar por jueces distintos que no van a ser tan independientes y que por lo tanto me parece que vamos a tener, lamentablemente se está consiguiendo el objetivo que se venía trabajando desde el área política que maneja esto, porque esas decisiones, como se dijo recién, la manejan los gobiernos. Los gobiernos, y Ecuador fue uno de los que tenía gran oposición, y entra un candidato de Ecuador, entra Zaffaroni, se cambia un poco y no me parece que sea auspicioso. Y además quiero decir que hay toda una organización que está en muchos países y que está representada también con una serie de grupos de Argentina, que ha expresado su preocupación por todos los candidatos en cuanto a la independencia. Así que me parece que los tiempos no vienen bien. Bueno, pero, vale, en relación a lo que veníamos hablando. Pero metiéndonos en el caso de Dayana, que decíamos, recordemos esto, que tiene una historia que arrancó en el 2011. Sí, ¿no? Esta chica en el 2011... ella venía teniendo una chica de 19 años, estaba con este novio al cual venía haciéndole toda una serie de violencias, ella denuncia hechos y demás, hasta que rompe la situación de la relación. Y bueno, un día él insiste. Es interesante porque cuando uno empieza a tomar, está en un caso paradigmático, ¿no? Él le dice muy claramente: no vas a ser de ningún otro, no vas a ser mía, pero no vas a ser de ningún otro. Esto ya lo hemos comentado en varias oportunidades, como esto está en la base de muchos de los femicidios, en los cuales el varón no tolera que al quebrarse una relación pueda rearmar la mujer otras relaciones, independientemente de que se quieran o no, porque esto es lo importante. Ella es juzgada, se le dan 3 años y pico de pena, y porque él entra, él la vuelve a buscar, la agrede en un momento en que ella estaba en una fiesta familiar, y ella justamente está en la cocina con un cuchillo en la mano, porque estaba, creo, haciendo algo... Con un cuchillo para picar hielo. Claro, bueno, era un cuchillo de estos domésticos, pero... estaba picando hielo con un cuchillo, claro. Él le tira del pelo, la agarra del brazo y ella se defiende. Y ella lo primero que tiende es a defenderse, y entonces lo agrede con esto, y lo agrede bien porque este muchacho es herido y es llevado digamos, al hospital, pero muere. Sí. El primer juicio le dan 3 años con 6 meses, quiere decir que ella están contemplando la situación de la violencia, y quiere decir que ella cumple 2 años y la liberan. Sí. Sin embargo, el fiscal, y por eso digo el tema de la justicia, el fiscal de entrada insiste con que este caso tiene que ser cambiada la carátula, desconociendo los antecedentes de violencia y planteando que esto fue realmente una causa en la cual ella no justifica esta reacción de ella. Y finalmente, entonces, si bien ella cumple eso y todo, el fiscal insiste, y desde el año pasado se reabre esto, y entonces ahora se ha cambiado la carátula por del homicidio preterintencional, en el cual ya ahí se le está dando la intencionalidad, y entonces le están queriendo aplicar 8 años de pena. 8 años total. Total. ¿Ella lleva ahora cuánto de detenida? No, tuvo 2 años y fue liberada.
Y ya ahora, los 2 años los cumplió. 2 años los cumplió, pero Bien. con esto sería, con este cambio de carátula serían 8 años, quiere decir que por lo menos tiene que hacer 6 más y no puede haber reducción de reducción por el tipo del homicidio del que lo están planteando. Sí, ella cumplió prisión en la cárcel de Batán. Sí. O sea que esto tiene que ser una decisión de la Corte Provincial. Sí, esto es decisión de la Corte Suprema de la Justicia Provincial y ahí en esa Corte Suprema ya sabemos que existen unas previas opiniones en las cuales se le estaría, digamos, reconociendo que estos 8 años, con lo cual esta chica puede volver a la cárcel. Y estamos ahí, yo quiero resaltar que los fiscales son tan o más importantes que los jueces en cuanto a la necesidad de que estén capacitados y que además haya un cambio en la organización, porque una de las cosas es cómo los fiscales insisten, tienen un rol muy importante y muchas veces ignoran o dicen ignorar esta situación de violencia, todos estos antecedentes de violencia. Entonces aquí es evidente que nosotros no solamente tenemos que pedir la capacitación de los jueces, sino también de los fiscales. Y que además se modifique esto, porque muchas veces las causas están en distintas fiscalías, en distintos juzgados, no se unifican y entonces no es este caso, pero hay opiniones diversas y predominan unas u otras y entonces ahí es donde caen estos malos juicios en cuanto a no reconocer lo que es la violencia. ¿Esto se tiene que definir cuándo, Mabel? Y se está para definir en estos días, en este tiempo, va a ser pronto, y estamos muy preocupadas porque incluso la opinión de la psicóloga que interviene en esto ignora totalmente esto de la emoción violenta de ella, que tiene todo el hecho de los antecedentes de haber sido una mujer que tiene varias denuncias previas antes de esta reacción. No es que nada más que lo cuente llegada a esta situación. No, claro. Que fue en defensa propia o que haya testigos, sino que hay denuncias radicadas previas. Hay denuncias y hay un hecho previo y sin embargo, bueno, esto se ignora y esa psicóloga, como hay muchos psicólogos y personal que está en la justicia trabajando, en lo cual dice, bueno, que esto no tiene ningún antecedente. Y ahí viene nuestro problema. Así como para los hombres se apoyan y les dan siempre la menor causal, en estos casos en la mujer es al revés. Uno entiende que esta mujer debió haber pagado, ya ha pagado su culpa, entonces no se justifica que Dayana tenga que seguir y que volver a la cárcel. Pero lamentablemente me parece que esto está difícil por ahora. Sin embargo, es bueno que se sepa. Bien, gracias Mabel por haber venido como siempre. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya venimos, quédate porque hasta las 10 hay más Banda 3.0, no te vayas.